buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Qué alegría verlos aquí en esta sala virtual. Están incorporando mucha gente, muchos colegas ahí conocidos, eh, varios apasionados por la protección de datos. Gente que entiende, ¿verdad?, la importancia de lo que vamos a discutir hoy y para nosotros es un placer estar con ustedes. Como bien saben, la nueva ley chilena de protección de datos está alineada con los estándares más exigentes como el GDPR, ¿verdad? Establece en el artículo 3 los principios rectores de tratamiento de datos, principios que no son meras declaraciones de intenciones, sino que son pilares fundamentales y obligaciones que debemos internalizar en cada operación, en cada actividad de tratamiento. Licitud, lealtad, transparencia, minimización, exactitud, seguridad, rendición de cuentas, conceptos que definen un nuevo paradigma en la gestión de datos personales. Y por su parte el artículo 12 nos recuerda una premisa esencial: toda actividad de tratamiento debe tener una base de licitud sólida, ¿verdad? Históricamente y en un contexto ya más local, el consentimiento ha sido la base predominante, la base de licitud para el tratamiento de datos personales que ha primado y en esa línea, ¿verdad?, sigue esta nueva ley. Sin embargo, la nueva ley, con una visión ya más de futuro, ¿verdad?, y alineada a las mejores prácticas internacionales, introduce este concepto de interés legítimo en su artículo 13, literal tercero, que permite el tratamiento de datos personales lícitamente, ¿verdad?, sin el consentimiento, cuando es necesario para satisfacer intereses legítimos del responsable del tratamiento. Pero aquí hay una clave, ¿verdad?, que esta facultad no es discrecional y la propia ley establece un límite que no se puede afectar los derechos y libertades de los titulares de los datos. Para hablar de este tema, hemos invitado a este panel de expertos, un panel realmente de lujo. Nosotros estamos muy contentos de recibirlo. Primero vamos a presentar a nuestros panelistas. Para comenzar, vamos a partir por las damas, obviamente. Tengo el privilegio de contar con Jimena Rojas. Jimena es VP Legal y de Asuntos Públicos para Chile, Argentina, Perú de Kipu. Ella tiene 27 años de trayectoria, una vasta trayectoria en el mercado regulado, en el sector de las telco, de las TIC, y en materia de libre competencia. Y a lo largo de su carrera ha usado también su liderazgo, ¿verdad?, y su experiencia para motivar y guiar a muchas profesionales, me incluyo también. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias. Bueno, continuando, les presento a Francisco Smith. Francisco es un destacado abogado y director de cumplimiento de Caja Los Andes, ¿verdad? Lidera el cumplimiento normativo de una de las grandes empresas B2C, ¿verdad?, más importante de una organización, perdón, B2C más importantes de Chile, y gestionando una gran cantidad de datos, y tiene mucha experiencia, muchos años en esta materia. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Catherine, por la invitación. Y finalmente, desde la casa, ¿verdad?, está dentro de nuestro panel de expertos, Leocadio Barrero. Leocadio es un renombrado experto español en materia de protección de datos con una amplia trayectoria en estas líderes, ¿verdad? Es miembro activo de las principales asociaciones profesionales de privacidad del mundo y ejerce como delegado de protección de datos en múltiples organizaciones en España. Bienvenido, Leocadio. Muchísimas gracias, Catherine. Un placer compartir este espacio con ustedes. Ya, perfecto. Bueno, vamos a estructurar este webinar en 3 rondas de preguntas orientadas básicamente a su experiencia, ¿verdad?, o a su visión desde su expertise en esta materia. Vamos a comenzar por Jimena. La primera pregunta es: interés legítimo versus consentimiento. ¿Cuándo elegir uno u otro, ¿verdad?, en la práctica, desde tu visión? ¿Cuáles son los criterios claves que debería llevar a una organización a optar por el interés legítimo en lugar del consentimiento, o viceversa? Y si existe alguna situación o tipo de tratamiento de datos donde el interés legítimo es claramente más o menos apropiado. Interesante pregunta. Bueno, en Chile no tenemos mucha experiencia jurisprudencial, ¿no es cierto? Yo cuando pienso en el interés legítimo, a veces pienso cuando estudiábamos tributario y nos hablaban del bolsón de la primera categoría donde cabía todo.
En esta nueva ley, ¿no es cierto?, pasamos de una etapa en que creíamos que todo tenía que estar amarrado al consentimiento a un marco normativo que nos amplía las fuentes o bases de licitud posibles. Y aquí, cuando hablamos de consentimiento, yo siento que, bueno, este webinar es como hay muchos expertos, siento que básicamente tenemos que, en frente de esta pregunta, pensar el que hay uno de los requisitos del consentimiento en que se nos abre, ¿no es cierto?, la posibilidad o la obligación, más bien, como responsable, de pensar en el interés legítimo, que es, y probablemente aquí voy a ir a ejemplos más del mundo laboral, que es que el consentimiento tiene que ser libre. Y entonces, bueno, lo primero es cuando analizo las opciones que tengo en los distintos procesos de tratamiento de datos de mi organización, pienso, bueno, ¿por qué interés legítimo y no consentimiento? Bueno, primero porque el interés legítimo, digamos, es más adecuado que el consentimiento, pensando en los requisitos del consentimiento, en particular esto que debe ser libre, y en particular el hecho de que el consentimiento, nunca se nos olvide, es esencialmente revocable. Y muchas veces la finalidad no nos cabe en el proceso determinado de tratamiento que tenemos. Entonces, yo debo pensar, bueno, si quiero darle al consentimiento, si quiero darle el derecho al usuario de que tenga el control absoluto sobre sus datos, debo preferir consentimiento. Cuando quiero establecer que el usuario o los derechos que voy a afectar del usuario en este proceso de tratamiento, este proceso puede ser particularmente invasivo, puede ser incierto, el grado de invasión que pueda tener en las garantías fundamentales, bueno, yo creo que debo preferir el consentimiento. Un ejemplo que nunca se me olvida es como el uso de cookies no exentas, ¿no es cierto?, en la segmentación publicitaria, que a veces puede ser excesivamente intrusiva. Aquí, en el fondo, si yo voy a afectar datos que son especialmente sensibles o datos que tienen especial protección, debo pensar en el consentimiento como fuente o base de licitud. Pero el consentimiento, como veíamos, tiene algunas desventajas, ¿no es cierto? Esto que es esencialmente revocable, esto que tiene esta exigencia de ser necesariamente libre, y hay varios procesos en que se ha cuestionado la libertad, sobre todo en aquellos procesos de tratamiento que tienen que ver con materia laboral. Por ejemplo, el uso de cámaras al interior de las organizaciones, ¿no es cierto? Aquí me voy a acordar de una amiga en particular que me hizo la pregunta. Me acuerdo el otro día, bueno, yo podría usar el interés legítimo como fuente o base de licitud, y también podría usar el consentimiento y pedirle a todos los trabajadores que me firmen un anexo, ¿no es cierto?, que consienten el uso de cámara, y por lo tanto, y al interior de los sectores, por lo menos los espacios públicos y aquí tengo que empezar con los análisis de ponderación, ¿no es cierto? Y, y bueno, y muchos me van a decir, ya, pero el consentimiento, y así, bueno, Leocardio, yo creo nos puede explicar más adelante, en Europa se estableció, no es libre, porque tu trabajador está obligado a aceptar el uso de las cámaras al interior de la organización para poder mantener su fuente de trabajo. Claro, yo creo que es importante ahí lo que tú dices, Jimena, en el sentido que muchas veces uno asocia el consentimiento a una manifestación de la voluntad, y en general no es así. O sea, muy pocas veces puede ser así. Yo no puedo gestionar el consentimiento con grandes empresas, pero y también es muy relevante tu aproximación desde la perspectiva de los titulares de los datos. Es la visión que nosotros y muchas personas consideramos la más correcta, y la que cuesta un poco salir, ¿verdad?, desde mirar la empresa desde afuera, desde los derechos de los titulares. Y pasando un poco precisamente a Europa, nos vamos a trasladar al viejo continente, donde el interés legítimo es muy polémico y ha generado muchas noticias, ¿verdad? Una extensa jurisprudencia que nos tiene a todos leyendo ahí páginas y páginas de sentencia. Leocadio,
profundizando en estas complejidades del interés legítimo en Europa, más allá de los desafíos operativos, ¿verdad?, de las empresas hoy en día, ¿podrías tú identificar la raíz del problema que subyace a verlo como una complejidad, ¿verdad? ¿Es por su naturaleza flexible o por la diversidad de interpretaciones que quizá hay en Europa, o por la dificultad inherente de equilibrar intereses, ¿verdad?, que muchas veces están contrapuestos, los de la empresa y los de los titulares? ¿Cómo, en tu experiencia, cómo predominan los desafíos conceptuales en esta materia, por ejemplo? Definir el interés legítimo como un concepto particular, desafío metodológico, o cuál es el problema en Europa con el interés legítimo. Yo creo que un problema como tal no lo veo. Lo que sí hay es una dificultad técnica. Es decir, las dos bases de licitud del artículo 6 en el reglamento más complejas en el uso es el 6.1a, el consentimiento, por la debilidad y extrema que coloca en la posición, digamos, de accountability que pone a la organización para garantizar esas características de ese consentimiento que tiene que ser libre, específico, informado, inequívoco y además revocable, y tengo que estar en condición de demostrarlo. Eso dice el 5.2 y el artículo 24. Y luego está el interés legítimo. El interés legítimo sí que nos vale para un montón de situaciones, pero hay que entenderlo. Y el problema, no, hay que entenderlo, hay que saber ejecutarlo, y ahora viene el problema, hay que saber explicarlo. El problema del interés legítimo, en la mayor parte de los ejercicios, es que no se explica. Entonces, puede ser que nosotros tengamos perfectamente, digamos, ejecutado el análisis de la ponderación, de la idoneidad, necesidad y proporcionalidad, y sin embargo, voy a comentar, faltamos al principio de transparencia. Hemos cumplido con el de licitud, pero ¿qué pasa con el principio de transparencia? No lo hemos explicado. Hay que plantear que si yo tengo un win y tengo una ventaja competitiva como organización y tengo un interés legítimo, perfecto. Por ejemplo, la prevención del fraude es un interés legítimo, pero tengo que comunicarlo. No vale decir sencillamente te voy a pedir esto por prevención del fraude y bueno, y esto lo voy a construir sobre el artículo 6.1f y ya está. Eso está pasando. Y este es el gran problema. Entonces nosotros tenemos que hacer entender. ¿Hemos cumplido con un principio? Sí, pero es que ese principio por sí solo no me permite operar. Necesito operar con el conjunto de principios. Y otro de los grandes principios, evidentemente, aquí es el principio de transparencia. No olvidemos que en el 5.1a, en el artículo 5 del reglamento, se unen y están solapados el principio de licitud, lealtad y transparencia. Porque en realidad, ¿dónde acaba uno y dónde empieza el otro? Es una buena reflexión, porque es complejo. Es complejo. El principio de lealtad es para mí muy, muy, muy importante. Yo soy desleal cuando no informo, y sobre todo cuando no informo de los elementos que pueden afectar, por ejemplo, a nivel de riesgo. Eso lo dice el considerando 39. El considerando 39 considera perfectamente, obliga al responsable que debe informar del nivel de riesgo. O sea, el ciudadano, el usuario, tiene que saber cuál es el nivel de riesgo de esa operación. El problema es que luego en la regulación llegas al artículo 12, al artículo 13 y no aparece como los elementos taxativos que deberíamos enumerar en una capa informativa y lo obviamos. Ahí está el problema, no entender perfectamente. Y creo que el gran problema, por lo menos yo como usuario, lo veo como usuario, fundamentalmente es que siempre que se habla de interés legítimo, a mí nadie me informa de cuál es ese interés legítimo. Yo no sé qué gano, de verdad, no sé qué gano entregando esta información. Este es el gran problema del tema. Y sobre todo, especialmente después de la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dio lugar al nuevo draft de la modificación, en este caso el Comité Europeo, de la guía de actualización del año 2014 sobre el interés legítimo. Al final, esta guía lo que viene a recoger fundamentalmente a través de esta sentencia es que las organizaciones pueden tener un interés legítimo. No solamente el interés legítimo lo vamos a ponderar desde el punto de vista del interesado, sino que las organizaciones también pueden tener una serie, digamos, de interés legítimo. Eso sí, tiene que ser lícito, tiene que estar articulado de manera clara y precisa, tiene que ser real y tiene que ser actual y no debe ser especulativo o hipotético. Este es el gran problema muchas veces cuando queremos utilizar el interés legítimo. Entonces, ¿es una herramienta útil? Claro que es útil. Especialmente, por ejemplo, en algunos de los casos que comentaba Jimena, en el entorno del derecho laboral, hay algunas cuestiones que yo lo puedo legitimar. Por ejemplo, la vigilancia, el monitoreo del log en los sistemas de información, la base de licitud sería perfectamente el interés legítimo. O sea, yo tengo una obligación y tengo digamos, una serie de obligaciones en materia de seguridad que además me son de obligado cumplimiento por el propio artículo 32,
pero en el despliegue de esa monitorización de mi sistema, la base de licitud sería el interés legítimo, ¿vale? El que yo tengo de vigilar, en este caso, la seguridad, el nivel de acceso, la trazabilidad por parte, digamos, de los usuarios sobre mi sistema de información. Pero claro, voy a comentar, ¿lo tengo argumentado? Sí. ¿Lo he explicado? Ahí es donde está el problema, por lo menos desde mi punto de vista. Exacto. Muchas gracias, Leo Cayo. Ahí hay, bueno, desde Europa hay varias enseñanzas, ¿verdad? Y muchas están en documentos que son previos al GDPR. Ahí uno puede encontrar quizás la base de toda esta regulación que puede ser no muy conocida, que es el reconocimiento de un desequilibrio de poder e información entre las personas y la empresa. Y desde ahí se explican muchas cosas, y en particular estas temáticas que parecen, ¿verdad?, como comentábamos, más complejas, pero a veces hay que saber explicarlas y entender el contexto y su origen. Vamos a pasar ahora a materias ya pasamos desde la jurisprudencia española, desde la base española a las empresas y su aplicación, ¿verdad? Para una pregunta para Francisco, desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿cuáles son los factores clave que deben considerar una empresa en Chile al seleccionar, por ejemplo, una base legal adecuada para fundamentar el tratamiento de datos? ¿Qué variables o criterios consideras determinantes y qué estrategias recomendarías para abordar? Lo primero, Catherine, es que es muy relevante la base legal que se utiliza para el tratamiento del dato. Y por lo primero hay que hacer dentro de este análisis, considerar distintos factores. El primero tiene que ver con la finalidad del tratamiento. ¿Para qué yo quiero tratar ese dato como empresa? Eso efectivamente, yo al recopilar esta información, ¿qué uso le quiero dar? Va a ser para cumplir un contrato, para enviar algún tipo de publicidad, para mejorar el servicio y la experiencia del usuario. También otro aspecto relevante es el tipo de dato. Estamos hablando de un dato sensible, un dato personal. Entonces, eso también es relevante a la hora del análisis. También cuáles son las expectativas del usuario o del cliente en cuanto a poder resguardar sus derechos. Este interés legítimo no es a rajatabla. El legítimo tiene un contrapeso que es respetando los derechos que tenga el titular de estos datos personales. Y como decía Leocadio, es muy importante que este tratamiento esté de acuerdo a las normativas vigentes. Y para eso es importante este análisis, porque si bien esta base legal nos permite no tener que llegar al consentimiento, la tenemos que cuidar. ¿Y cómo la cuidamos? Haciendo este análisis y que sea debidamente acotado. Entonces, al analizar todos estos factores, uno va a poder entender si va a poder justificar o no justificar un interés legítimo que sea real, que sea actual, que exista de acuerdo al cumplimiento de la base legal, que resguarde adecuadamente estos derechos. Entonces, desde ese punto de vista, es muy relevante ese análisis previo que se hace para determinar la utilización de esta base legal que es el interés legítimo. Es muy interesante tu análisis, sobre todo porque es particularmente relevante lo que tú señalas sobre el análisis previo. Y que es una metodología muy compleja, como tú ahí lo comentabas, distintas variables, ¿verdad?, que hay que considerar. No es menor porque uno lo tiene que considerar para toda la actividad de tratamiento, ¿verdad? Así que muchas gracias, Francisco. Seguimos con Jimena. Jimena, mira, desde tú, nos encantó los ejemplos que diste, fueron muy, yo incluso los anoté ahí, son muy buenos. Desde tu perspectiva sobre este tema y en particular desde tu experiencia, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales riesgos legales o cuáles son los principales riesgos reputacionales, ¿verdad?, asociados al uso de interés legítimo, un poco también en conexión con lo que hablaba Leo Cayo, ¿verdad?, de la transparencia? ¿Dónde se encuentran aquellas líneas rojas que las organizaciones deben quizás evitar al invocar esta base de licitud? ¿O qué tipos de tratamientos o finalidades podrían ser considerados inherentemente incompatibles con el interés legítimo? ¿Puedo aprovecharme de este espacio antes de responder esa pregunta? De dar un consejo a mis queridas abogadas in-house y bueno, a los abogados in-house también, que cuando uno hace el análisis, digamos, y en el proceso,
en cuanto al interés legítimo versus consentimiento, uno siempre debe preguntarse, yo creo, 4 cosas que son clave. La evaluación del impacto, y en este test de ponderación yo debo sopesar en el fondo el interés que tengo como empresa en el uso de ese dato y que este sea tan prevalente para que efectivamente prevalezca sobre los derechos y libertades fundamentales de los interesados. Siempre tengo que estar contraponiéndolo, ¿no es cierto?, contra cuál es el derecho o la garantía fundamental que puede verse afectada. Segundo, es la necesidad que tengo como empresa de hacer ese tratamiento y cuál es el interés que se va a lograr para que este uso corresponda en la documentación que yo voy a tener que tener para sustentar el uso de interés legítimo como aquella forma menos invasiva, y por lo tanto opté por ella. En tercer lugar, ¿cuáles son como empresa las medidas de salvaguarda? Y tengo que tenerlas documentadas, que tengo para garantizar que se minimiza el impacto sobre la privacidad de los afectados. Y en cuarto lugar, ¿cuáles son las expectativas razonables que tengo para apoyarme en esta fuente o base de licitud como responsable del tratamiento de datos personales? Yo creo que cuando yo me hago estas 4 preguntas, para decidir si voy a usar interés legítimo o no, y esto lo puedo llevar a un documento que explica detalladamente las razones por las cuales fundo el interés legítimo, y luego este documento además yo tomo la prevención de ser transparente con él. En esto, en Europa yo no sé si hay tanto escrito, Leocadio supongo nos puede explicar, pero una cuestión súper relevante y que apoya la reputación de la empresa es, en mis políticas de privacidad, ser transparente de cuándo apoyo en este bolsón de la primera categoría, que es el interés legítimo, ¿no? Y por qué, y cuáles son las razones que lo justifican, y cuáles son los datos que estoy apoyando, el tratamiento de datos que estoy apoyando en esta fuente o base de licitud. Y bueno, en cuanto a lo que me preguntaba, los riesgos es un poco obvio. El primero, ¿no es cierto?, los riesgos de las sanciones que están establecidas en esta nueva ley de protección de datos personales, respecto a lo cual se discutió mucho por sus niveles, probablemente son los más altos que se han establecido en Chile en mercados regulados. Y esto, ojo, es un problema para la pyme. Yo creo que aquí en Chile no ponderamos adecuadamente lo que ha significado la sobreregulación en el último tiempo. Piensa que tenemos ciberseguridad, protección de datos, ley fintech, y probablemente las pymes son las que el motor más grande de innovación y desarrollo, y no están preparadas para esto, y por lo tanto aquí se espera, ¿no es cierto?, que haya una agencia como es la Agencia de Protección de Datos Personales Española, aepd.es, que yo la recomiendo porque va a tener mucha guía, tiene cualquier cantidad de guía y ayuda, digamos, para poder ir dilucidando cada una de las preguntas que a uno le van surgiendo. El segundo riesgo que uno tiene es el litigio con los interesados, ¿cierto? Aquí los interesados, al ejercer sus derechos, pueden abrir un espacio de litigio que puede significar un enorme problema o riesgo para la organización. Y bueno, finalmente, como tú misma lo mencionaste, el riesgo reputacional, ¿cierto? El uso amplio e indiscriminado del interés legítimo puede percibirse por parte de los usuarios como un coladero para no pedir el consentimiento, generando gran desconfianza, ¿no es cierto?, sobre todo en el B2C, tienen que tener cuidado con eso, gran desconfianza de los clientes y usuarios en el uso de interés legítimo, aquí como una suerte de superjustificación para violar garantías fundamentales. Y en materia de riesgos computacionales también está, bueno, obviamente el alto impacto de los riesgos mediáticos, ¿no es cierto? Hoy día, ¿no es cierto?, el quinto poder son los medios, y aquí obviamente más que los medios tradicionales, la radio, fusión sonora o televisiva, es, ¿no es cierto?, las redes sociales. Y aquí las funas y qué sé yo son una cuestión muy, muy importante en materia de riesgo reputacional. Es importante lo que dices tú, porque desde una perspectiva doctrinaria, ¿verdad?, uno
se enfoca mucho y es la normativa, ¿verdad? Que es desde los derechos y libertades de los titulares de los datos, pero es importante analizar la perspectiva desde el sector privado y por qué hablamos del interés legítimo, porque finalmente hay muchas otras bases legales y en particular el consentimiento es muy complejo de abordar y es muy complejo de manejar y como le decías tú, es un problema para, por ejemplo, las pymes. Es una carga regulatoria extremadamente alta y claro, y la ley se ha puesto en el caso también de que el legislador, ¿verdad? De que el consentimiento tampoco es la gran base legal y existen otras de licitud que se pueden abordar, pero hay que saber implementarlas, ¿verdad? Y llevarlas a cabo para cumplir con la totalidad de los principios, como decía Leo Cayo. Complementar, perdón, ahí, porque una cuestión que a veces se nos olvida y que en telco, en energía y en sanitario y en la banca son muy importantes es que el consentimiento, ¿no es cierto? Probablemente me va a servir durante parte del ciclo de vida del dato, pero una vez finalizada la relación comercial, bueno, que en realidad durante la relación comercial lo puedo amparar, ¿no es cierto?, en el cumplimiento o ejecución del contrato, como fuente base de licitud, más que en el consentimiento, del que yo debiera tratar de escapar, se me van a abrir otra. Un ejemplo clásico en telco es que por otro marco normativo, ¿no es cierto?, la ley, el Código de Procesal Penal o de Procedimiento Penal, el artículo 218 ter, obliga a las telco a guardar los datos durante un año más, porque son de gran utilidad, ¿no es cierto?, en los procesos de investigación penal. Entonces, muchas veces durante el ciclo de vida de un dato, son varias fuentes o bases de licitud que me van a ir habilitando ese tratamiento. No solo el consentimiento, no solo el cumplimiento de un contrato o no solo el cumplimiento de la ley. Y aquí es donde el interés legítimo también hay que ver que muchas veces puede ser útil. Un ejemplo que a veces se nos olvida es, por ejemplo, de cuando capturo datos de candidatos a un cargo. Puede ser que yo necesite como organización mantener esos datos y es útil para el usuario porque voy a abrir otros procesos más adelante. Hoy día ese candidato no me sirve, pero mañana sí. Muchas gracias, Jimena. Mira, y hemos leído, vuelvo con Leo Cadio, ¿verdad? Yo creo que todos hemos leído la sentencia de Meta, la famosa sentencia de Meta, que tiene muchas páginas, pero no, hay un apartado que detalla todas las bases de licitud, su aplicación, cuándo aplicarlas, cuándo no. Se las recomiendo a todas las personas que no la han leído. Es una muy buena guía, encuentro yo en sí misma. Y sobre eso te quería preguntarle, Ocayo, analizando la evolución, ¿verdad?, de la jurisprudencia, se ha dicho que toda la autoridad europea, en particular, se está volviendo más estricta en la implementación, ¿verdad?, y en la sanción respecto del GDPR. Sobre el interés legítimo en particular, ¿cuál ha sido el impacto real de las decisiones de las autoridades o las decisiones del Tribunal de Justicia Europeo, ¿verdad?, en las estrategias de cumplimiento de la empresa? ¿Cómo tú lo ves? ¿Ha llegado esta sentencia a proporcionar guías claras, sin dudas, ¿verdad?, y predecibles, por ejemplo, que faciliten la toma de decisiones dentro de una empresa? Yo te diría que en las grandes organizaciones la respuesta es sí. O sea, está impactando y están tomando decisiones y están actuando y están respondiendo. Al final se están jugando los dineros, esto es importante, se están jugando los negocios y la viabilidad del negocio. No solamente estamos hablando de habilitar una actividad o no a través de una base de licitud, significa que la actividad completa, si la base de licitud queda nula, toda la actividad que yo he realizado de procesamiento, recogida, almacenamiento, procesamiento, comunicación, queda en estado de ilicitud, con todo lo que eso puede significar para una organización. Yo siempre digo que la peor sanción no es la económica. La peor sanción, por ejemplo, lo hemos visto el año pasado, por ejemplo, cuando la Autoridad Española de Protección de Datos le dijo a WorkCoin, stop. Y usted no puede seguir trabajando. O sea, paralizarte la actividad es el peor castigo que una organización puede llevar a cabo. Es en la historia de la Agencia Española de Protección de Datos del año 1992 que fue constituida, es la única vez que ha actuado utilizando, digamos, ese argumento para garantizar, en este caso, la tutela correcta de este derecho fundamental a la ciudadanía española. Yo creo que hay otras armas que están por ahí que efectivamente son, yo creo que mucho más impactantes en los modelos económicos que la propia sanción. Por eso no me gusta hablar del régimen sancionador,
porque creo que probablemente estemos hablando del menor de los problemas que pueda tener una organización. Creo que hay otros problemas superiores dentro de lo que es lo que puede traer en consigo los incumplimientos, ya Jimena apuntó antes, el coste reputacional, pues la brecha de Equifax del año 2017 le ha costado nada más y nada menos, unos 800 millones de indemnización, ¿vale? 6.000 millones a Equifax. ¿Para qué? Para recuperar la imagen, recuperar la marca, de los cuales 6.000 millones dedicados, por ejemplo, desde el año 2022 para acá, 21-22, a contratar más de 1.000 ingenieros informáticos para que la gente entienda, sus clientes potenciales entiendan que Equifax es una empresa que pone la ciberseguridad en primer lugar. 6.000 millones. Esto yo creo que estos son los verdaderos costos ocultos de un incumplimiento y por tanto la sanción administrativa probablemente cuando estemos hablando de estas situaciones sea la menor de nuestras preocupaciones, siendo una preocupación obvia que trae la matriz, pero creo que hay otros ponderando que tienen probablemente mayor peso y que nos tienen que ayudar a nosotros a tomar decisiones, ¿no? Lo que sí está pasando es un reposicionamiento y una reevaluación. No solamente, evidentemente, en el modelo europeo ya teníamos la guía del año 2014 del Comité Europeo anterior, 2 años anterior a la aprobación del Reglamento General de Protección de Datos, que ya no insistía en el famoso análisis de idoneidad, necesidad y proporcionalidad como elemento documental y que dio lugar a ese término del LIA, el Legitimate Interest Assessment, como un elemento que yo tengo que evacuar. Yo quiero insistir en un tema que creo que es muy importante, sobre todo en la parte de analítica de riesgo y evidentemente el IA lo es, porque yo puedo realizar una radiografía o un estudio sobre la licitud de ese interés legítimo a día de hoy. Pero esa foto es a día de hoy, señores. Yo mañana puedo empezar a realizar, digamos, distintos movimientos muy sutiles a derecha o izquierda en la finalidad. Empiezo a incluir algún otro elemento. Podría inclusive llegar a inferir información que ya no cuenta con bases de licitud. Creo que es importante que entendamos que las bases de licitud tienen que ser reevaluadas de manera periódica junto con el resto de los otros riesgos que yo tengo, porque evidentemente encontrarnos con una ausencia de licitud nos coloca en un problema importante, ¿vale? Entonces, la famosa sanción de Meta de 1.200 millones de euros, 1.300 en aquel momento millones de dólares, tiene muchísimas lecciones, muchísimas lecciones. Entre ellas, fundamentalmente, y yo quiero explicarlo y quiero colocar los elementos, no solamente por una ausencia o un incumplimiento grave del artículo 6, por ausencia, digamos, de base de licitud, sino que fundamentalmente el monto más importante de la sanción no viene por incumplimiento del artículo 6, viene por incumplimiento del artículo 5.1a, del principio de licitud. Esto yo creo que esta concadenación de elementos son tremendamente importantes. Entonces, no obviemos los principios porque los principios gobiernan los requisitos. Y cuando yo me estoy enfrentando a un interés legítimo, voy a comentar, el problema es que yo no estoy hablando solo de licitud. Lo he dicho antes, estoy hablando de lealtad y estoy hablando de transparencia. Y esto creo que es importante que lo tenemos que tener en cuenta. El principio de transparencia debe entenderse siempre ligado al deber de información del responsable, está claro, pero trasciende a ese deber. Y de hecho, si hablamos de la obligación, de obligación, por ejemplo, del artículo 13, cuando hablamos nosotros de lo que es la construcción de la capa informativa, lo que quiero comentar es que la forma en que yo doy cumplimiento a esa capa informativa previa a la habilitación de ese interés legítimo, tiene que ser de tal forma que sea muy explícita, de tal modo que el interesado, claro, en primer lugar, las autoridades a quien tengo que rendir cuenta, los juristas que pueden interpretar en la parte contraria, ¿vale? Y cualquier parte interesada en el contexto de una actividad de tratamiento no tengan dificultades a la hora de comprender cuál es el objetivo final perseguido por esa actividad de tratamiento y que efectivamente esa finalidad está cubierta por ese interés legítimo. Por eso es tan difícil esto, porque el problema es que habitualmente cuesta ponderar y sobre todo un tema conceptual cultural, que es partir del hecho de no confundir a veces las velocidades, ¿no? Eh, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que da lugar a esa modificación de la guía, ese borrador, lo que viene a decir es que efectivamente el interés comercial sí puede ser interés legítimo, siempre que sea lícito, ¿vale? ¿Esto qué significa?
Significa que evidentemente yo como organización tengo un interés en vender más, pero tengo que poner en el otro lado, evidentemente, los derechos y libertades de la otra persona, de las personas, de los individuos. Entender que tengo que ponderar. Esto es lo más difícil desde el punto de vista cultural. Y sobre todo un tema importante. ¿Cómo identifico yo el riesgo si no soy capaz de ponerme en la piel del usuario? ¿Cómo identifico yo el riesgo si no soy capaz de entender cómo se materializa el riesgo a través de esa actividad? Y para eso necesito entrenamiento, necesito formación. El gran problema de muchas de las organizaciones a la hora de ejecutar el 61F, el interés legítimo, es que los usuarios, los responsables de ese área, tampoco tienen una percepción del riesgo, con lo cual a la hora de realizar la ponderación se equivocan. Y se equivocan de largo. Y luego el problema es que esa ponderación, que siempre digo que cuando se hace un análisis de riesgo, materia prima, misma metodología, el resultado tiene que ser igual independiente de quién haga la evaluación de riesgo. Y entonces muchas veces en un LIA te vas a encontrar que entra la información, utilizas la metodología, la organización llega a una conclusión, pero tú repites el proceso y llegas a otra. ¿Qué ha pasado? Que ha habido un sesgo muy interesado por parte de la organización en llegar a esa conclusión de ese uso. Lo estamos viendo, por ejemplo, en la biometría. En la ¿Verdad? biometría en Europa, la Agencia de Protección de Datos lo dice bien claro, no supera el test de necesidad, no llega al de proporcionalidad, no supera el test de necesidad. Estamos tratando de un dato de categoría especial, con lo cual ya nos quedamos y dice, ¿qué base de licitud vas a utilizar para Es verdad. utilizarlo? Y sin embargo, esto es el ABC de casi todas las actividades en LATAM. Es muy importante lo que dice Leo Cayo. Si ustedes revisan todas las sentencias europeas, en general, claro, las mayores sanciones están relacionadas con los principios. Uno acostumbra a ver en la ley principios que son meras declaraciones de voluntad o meras declaraciones, ¿verdad?, en una ley, pero en este caso los principios son muy importantes y son obligaciones finalmente, y la complejidad o quizás el desafío está en analizarlos de fondo, porque leyéndolos uno a muchas personas no puede no decir nada, ¿verdad? Hay que analizar frase por frase y bonito ejercicio también, porque son muy interesantes los principios. Y desde otra perspectiva, algo que dijo Leo Cayo es que se reconoce el interés legítimo de las empresas. No hay que olvidar finalmente estamos en una economía, ¿verdad?, donde los datos mueven la economía y las empresas tienen que generar, ¿verdad?, y mover sus procesos productivos siempre, si van a tratar datos personales dentro del ámbito de legal, ¿verdad?, lícito, leal, como dice Leo Cayo, fairness es muy importante. Y dentro de ese contexto voy con Francisco, y acá un punto muy importante, porque desde tu perspectiva legal, porque si bien la protección de datos tiene un componente grande técnico, ¿verdad?, la perspectiva legal es muy importante, en ciertos aspectos son muy cruciales. Dentro del marco de la nueva ley chilena de protección de datos, ¿qué desafíos específicos identificas para una empresa al optar por el interés legítimo, por ejemplo, en lugar del consentimiento? Mira, yo creo que dentro de los desafíos que nos impone este interés legítimo, que es bastante tentador, porque me hace que no tenga que ir a buscar ese consentimiento, que sabemos que es más costoso, que requiere, que tiene una carga administrativa mayor. Lo primero es este análisis que hemos comentado, que Jimena también hacía referencia, donde se evalúa la necesidad que tiene la empresa de hacer ese tratamiento, y sopesamos los derechos que tiene el titular de esos datos personales. Y ese análisis tenemos que ser capaces de documentarlo, de demostrarlo, porque este interés legítimo, si bien te otorga facilidades para poder tratar los datos, tú lo que tienes que hacer es cuidarlo. ¿Y cómo lo cuida? A través de este análisis. Entonces, también me quiero detener en lo que señalaba Leocadio en materia de transparencia, en cómo yo, si bien no llegaría un consentimiento, pero sí tengo que informar y cuál es mi expectativa y cuál es mi necesidad para hacer ese tratamiento, y que ese tratamiento yo lo pueda justificar. Acá yo creo que hay un análisis que también, cuando se haga ex post, cuando se evalúe ese debido tratamiento, yo no quiero perder esa base de licitud. Yo quiero, al revés, que me ratifiquen que la forma y los análisis que yo efectué preventivamente, antes de decidir qué era la base legal que íbamos a utilizar en ese tratamiento particular, que sea debidamente justificado y que a ojos de un tercero llegue a la misma conclusión que yo lo hice previamente. Entonces, desde ese punto de vista, también es bien importante y no perder de vista que ahora vamos a tener una agencia en materia de protección de datos.
que va a dictar ciertas directrices, que seguramente se va a apoyar en alguna jurisprudencia que se hacía mención acá, que precisamente proviene de Europa. Entonces, yo debo justificar y tener claramente identificado cuáles son las razones que me llevan a actuar de esa determinada manera. Y por eso es fundamental que exista la transparencia, que se realice esta evaluación, que sea una evaluación con base objetiva, donde también yo tenga herramientas donde los titulares de esos derechos puedan ejercerlo. O sea, y efectivamente, si hay alguien que estima que ese tratamiento o que mi necesidad no es mayor que efectivamente los resguardos de sus derechos, que lo pueda hacer valer, que las empresas tengan los mecanismos a través de los cuales se pueda avanzar en esa materia. También el tema de la proporcionalidad, que existe una proporcionalidad en la actividad de tratamiento, que eso también es muy relevante que las empresas identifiquen cada actividad de tratamiento que se hace al interior de ella respecto a los datos de terceros, de sus clientes, y siempre adoptando las medidas de seguridad. Entonces, y esto, como se comentaba, es algo muy dinámico. El análisis no es que lo haga en un momento y después lo va a hacer. Los procesos son vivos, las experiencias son distintas y nos tenemos que hacer cargo de esta realidad. No basta con hacer un gran análisis y sacar una buena foto, pero esto es un video, no es una foto. Entonces, toda esa vida que tiene el dato y por las distintas etapas por las cuales sucede, y lo comentaba Jimena, las bases de licitud van a ir mutando porque el tratamiento también va mutando. Y tú no siempre vas a ocupar la misma base de licitud. Es muy importante lo que dice Francisco, y para todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Y lo que hablaba también Leocadio, lo que comentaba Jimena también sobre el principio de transparencia, y un punto súper fundamental que comentó Francisco es que la transparencia finalmente permite la intervención de los titulares. O sea, uno puede pensar que por no usar el consentimiento no tengo que informarle nada a nadie, pero estaría en incumplimiento, ¿verdad? Porque no permitiría habilitar el ejercicio de los derechos de los titulares. Finalmente eso no obsta, ¿verdad?, que yo tenga que cumplir con toda la ley, como decía también Leuca en algún momento, y eso necesita conocimiento y también voluntad y buena fe de las empresas, de la forma como se comunica, porque ustedes, yo creo que lo han escuchado, que nadie lee las políticas de privacidad, ¿verdad? Hay muchos estudios que dicen que una persona se demora 3 días más o menos 72 horas leer una política de privacidad completa. Entonces, claro, desde la perspectiva del usuario o de la sociedad en general, estos temas son muy difíciles de abordar. Y evidentemente que alguien dice, bueno, el interés legítimo, yo no tengo idea de lo que están haciendo con mis datos, no puedo hacer nada porque están ocupando un interés propio de la empresa, ¿verdad? Y en ese sentido, Jimena, quería volver contigo sobre este mismo punto. ¿Cómo evalúan, cómo crees tú que se evalúa el nivel de aceptación y de comprensión de esta base de licitud diferente al consentimiento, ¿verdad? Por parte de titulares, por parte de usuarios y en general por la opinión pública, que puede ser una opinión, ¿verdad?, especializada dentro del aspecto legal o ya más amplia. ¿Crees que existe una percepción quizá equivocada o errónea sobre esta base de licitud? Finalmente, una base de licitud que está en la ley. No es algo malo, ¿verdad? No es algo malo dentro de una empresa. Yo creo que la percepción es muy mala y el origen de ello es que, en mi opinión, digamos, Leocadio me podrá rebatir, yo creo que ha habido mucha inconsistencia de parte de las autoridades europeas a la hora de resolver los casos de interés legítimo. Y entonces esas inconsistencias finalmente van generando una falta de seguridad jurídica en el uso de la fuente interés legítimo como fuente de base de licitud, y porque además lo que ha ocurrido en Europa, en el fondo, es que algunos reguladores nacionales son más estrictos que otros cuando se habla de interés legítimo. Y entonces, por ejemplo, yo siento que España ha tendido a ser más prudente, pero hay otros países europeos que han tendido a ser demasiado estrictos. Y entonces finalmente la percepción del usuario final, del ciudadano de a pie, en general, aquí la empresa se va a aprovechar de mí
iba a utilizar indebidamente mis datos. Y en ese sentido, hace falta que desde las autoridades sectoriales exista una educación sobre no solamente los derechos de las personas, sino también cuáles son las fuentes o bases de licitud que habilitan el tratamiento, que el tratamiento de datos es necesario, no seguir demonizándolo, que entender que también las empresas, por sí también, entender que los datos no tienen valor por sí solos. Los datos son datos y no tienen más valor que ese. Los datos adquieren valor y gran valor, más que el petróleo incluso, cuando los uso. Pero si no los uso, solo estoy acumulando riesgos al interior de la empresa. Entonces, si nos diéramos el trabajo de educar en este sentido a las personas, podríamos mejorar la percepción que tiene y, por otro lado, educar a las empresas de cómo usar el interés legítimo, cómo hacer la documentación, cuáles deben ser los criterios principales a la hora de elegir entre consentimiento o interés legítimo, cómo hacer los análisis de grado de invasibilidad o de ponderación, o los test de ponderación que debo hacer en cada caso, cuáles deben ser las expectativas razonables de los afectados, cuáles son los riesgos y límites. Existen riesgos claros en el uso de interés legítimo que giran en torno a tratamientos desproporcionados o opacos, pero esclarecer cuáles son estos casos, y no porque en Europa en algunos casos se ha fallado a favor de los usos masivos de datos para efectos de marketing publicitario y en otros en contra. Y entonces esa dicotomía genera mucha incertidumbre. Y por lo tanto creo que ahí hay un enorme espacio que trabajar. Espero que esta agencia, que va a tener al inicio pocos funcionarios, pueda hacerlo. ¿Cómo resolver la brecha significativa que existe entre la percepción que tienen las personas y la comunicación que se hace sobre las fuentes o bases de licitud y los principios que están detrás, que finalmente, como usted muy bien decía, a uno lo sanciona por incumplir el principio, básicamente? Y finalmente profundizar en cuáles son los vacíos e inconsistencias para lograr que en el fondo nuestros usuarios adquieran mayor confianza en el tratamiento que se hace de sus datos. Gracias, Jimena. Bueno, volviendo con Leocadio, y un poco para contextualizar la siguiente pregunta, en Europa, por ejemplo, esta famosa sentencia de Meta, ¿verdad? Meta alegó el consentimiento, el interés legítimo, como base de licitud de tratamientos de datos de seguridad offline, se llaman, ¿verdad? Para proteger su perímetro de su infraestructura digital, lo cual está expresamente habilitado en el GDPR. Entonces uno dice, bueno, si una empresa tan grande, ¿verdad?, no pudo acreditar el interés legítimo teniendo un batallón de abogados que pudo analizarlo previamente y no pudo demostrar frente a múltiples instancias durante 10 años que duró el juicio, ¿verdad?, el uso, entonces, ¿qué queda para el resto? Y ahí te quiero preguntar, ¿qué mecanismos o prácticas que son efectivas y eficientes y puedan ser, no sé, novedosas o emergentes en Europa han resultado para la aplicación correcta del interés legítimo como base de licitud? La pregunta es muy, muy buena. Mira, antes de contestar la pregunta, voy a dar respuesta a lo que Jimena comentaba. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ella ha comentado. Tenemos un problema en Europa y forma parte de la construcción europea. No hubiese ido mucho mejor contar con una sola autoridad en materia de protección de datos en la Unión Europea que fragmentarla en función bueno, yo te entrego, pero yo me quedo. Me quedo esta parte y lo acomodo. Con lo cual generamos bastante inseguridad jurídica y al final solo hay una manera, digamos, de armonizar, que es cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues dicta sentencia y entonces ya los demás a acatar de manera uniforme, pero el procedimiento, digamos, por la vía jurisdiccional es bastante más lento y genera ese punto, digamos, de incertidumbre. Entonces es verdad que se produce una dificultad, sobre todo cuando uno tiene que trabajar en entornos fuera de tu entorno de país
Y yo digo muchas veces en el caso español, una vez que tú cruzas los Pirineos tenemos un problema. Es decir, hay dictámenes de la CNIL, por ejemplo, en temas de cookies, con Google Analytics, por ejemplo, que dice que no, que no, que no, que no, y la agencia española dice, bueno, es probable que se puedan considerar como cookies necesarias, y dice, vete a demostrarla. De verdad que es muy complicado que tú puedas decir que es una cookie necesaria, muy complicado, pero se queda así un poquito encogido de hombro y nosotros nos quedamos, digo, bueno, técnicamente hablando, el dictamen de la CNIL es impecable y yo no comparto el criterio, yo por ejemplo no comparto el criterio de mi autoridad de protección de datos, pero bueno, eso es un poco a nivel de criterio. Yendo un poco a la pregunta, mira, el interés legítimo requiere de un elemento importante. Yo tengo un interés y el cliente tiene otro interés. Yo, si quiero utilizar mi interés, tengo que entender cuál es el interés. De momento que yo con mi interés supero las expectativas de mi cliente, ese interés legítimo a mí no me sirve. Esto es lo que hay que plantear. Yo no puedo superar nunca las expectativas de mi cliente, mi usuario. Punto uno. Punto dos. ¿Y esto cómo se resuelve entonces? Y he dicho antes, el gran problema es conocer cómo percibe el riesgo el usuario. Entonces, voy a mi cajón desastre que me permite resolver este tipo de situaciones, que son las buenas prácticas que establecen los sistemas ISO. Y aquí me dice, los sistemas ISO, en la cláusula 4, que yo tengo que conocer e identificar a mis partes interesadas. Y dentro de esa identificación de partes interesadas, yo tengo que tener establecido un plan de comunicación, muy importante, un plan de comunicación. Yo, si me pongo como auditor, o si me llamas en la parte pericial, dice esto, yo lo primero que te voy a plantear, sobre todo una organización media grande, no una pequeña, pero una organización media grande, es cómo has establecido, cómo has determinado cuál es el riesgo para ese usuario. ¿Qué criterios, qué metodología has podido utilizar? ¿De verdad tú has contactado con esa persona? ¿Tienes capacidad de acreditar que has contactado con el target o con un porcentaje importante de ese target y has retroalimentado el tema? La respuesta es no. ¿Qué ha hecho el Comité Europeo con la guía después de la sentencia del Tribunal de Justicia? Le ha abierto a opinión pública. La ha abierto a opinión pública y las partes interesadas van a expresar esa opinión pública. Hay un procedimiento de comunicación previa, hay un trabajo, se hace un draft, se pone a disposición pública, se recoge esa retroalimentación y luego, con el tiempo, fijaros que el periodo se acabó en noviembre, estamos en marzo y todavía no se ha publicado. Sí, hay un tiempo de reflexión, eso hay que digerirlo, hay que verlo, porque lo tengo que consensuar. Al final, esto tengo que ver cómo el producto final es capaz no solamente de defender los intereses que diga el Comité Europeo, sino también las partes interesadas afectadas. Creo que necesitamos poder acreditar esto. Entonces, un plan de comunicación es importante. Hacer una política de comunicación con un procedimiento de comunicación en función del tipo de actividad, qué elemento muestral de mi target son sobre los que yo voy a trabajar para hacerle llegar esta información, que ellos me aporten, digamos, su valor para yo a partir de ahí modificar, analizar o ponderar. Hay una expresión que aparece en varios estándares ISO, sobre todo en los estándares de la familia 29000, que nos dice claramente que nosotros como controladores o responsables de tratamiento deberíamos entender el riesgo percibido. Y entonces entramos en el plano subjetivo. Y el plano subjetivo es muy interesante porque cada uno de nosotros percibimos de forma distinta. Entonces, ¿de qué manera yo puedo minorar el riesgo para a mi organización a la hora de utilizar el 61F? Como base, como buena práctica, es una política de comunicación que me permita, a través de un procedimiento, poder evacuar que efectivamente he hecho una consulta, que esa consulta es suficientemente representativa de mi público objetivo, ¿eh? Y a partir de ahí he tenido capacidad para armar y percibir, efectivamente, y llevar a esa ponderación esos riesgos hacia los individuos. Y no solamente hablo de riesgos a derechos y libertades, o no solamente hablo de riesgo relacionados con los derechos inherentes de la personalidad, ¿no? De protección de datos, privacidad e intimidad, sino otro tipo, digamos, de percepciones que puede tener. Yo la verdad es que como usuario, lo que veo muchas veces cuando, he dicho antes, no hay transparencia, pero también digo, es verdad que a mí nadie me ha consultado sobre este tema. Yo no comparto que aquí pueda haber un interés legítimo en pedir otra cosa, porque yo aquí no gano absolutamente nada. Y esta es la realidad. Hay otras cuestiones que sí, donde hay un win-win, un control de acceso
por seguridad a unas instalaciones, por amor de Dios, eso es interés legítimo. Perfectamente. No solamente hay un interés para la organización, sino también hay un tema muy importante que tiene que ver con la seguridad de esas personas que entran en el tema y sobre todo a determinados entornos que pueden ser de producción, zonas industriales, y yo los tengo perfectamente segmentados. Y tengo organizaciones donde para entrar en determinadas zonas hay que pasar 3 controles para evitar efectivamente que un trabajador no preparado, que no tenga su plan de formación en materia de prevención de riesgos laborales, que no esté debidamente informado y que no esté debidamente formado, pueda acceder a una situación donde pueda poner en peligro su integridad física. Evidentemente, la base de licitud muchas veces va a ser, por un lado, a lo mejor es interés legítimo, por otro lado puede ser el cumplimiento de una obligación legal, porque evidentemente las medidas de prevención de riesgos laborales son de obligación legal, que también las puedo en un momento determinado, dependiendo del rol de ese operario en esa sección, podría llevarlo inclusive a la base de licitud relacionados con la relación contractual. Es decir, al final tengo que jugar y tengo que conjugar los elementos, pero en la parte que se me queda aislado en el interés legítimo es muy, muy importante tener las evidencias. Esto es lo importante. Y yendo un poco a lo que comentaba Francisco, comentaba el tema el tema que nosotros en la auditoría comentamos fundamentalmente es que tiene que ser repetible. El modelo tiene que ser repetible. Y no podemos quedar en evidencia delante de una autoridad de control cuando le tengamos que entregar la metodología, le tengamos que entregar las pruebas y automáticamente me diga, ¿sabes qué? Tú estás diciendo aquí que 2 más 2 son 3, pero a mí me sale 4. Y esa va a ser la realidad, porque la mayor parte de las organizaciones que están utilizando el interés legítimo, repito, o no han utilizado el análisis correcto. Dos, que no lo han hecho desde su visión corporativa y no desde la visión de los usuarios. Por eso también creo que es muy importante que si no tenemos capacidad, pues que nos apoyemos en profesionales que tengan equipos que nos puedan aportar, digamos, esa visión, porque construir la base jurídica, si alguien piensa que trabajar con 6 bases jurídicas, esto es la parte más fácil de GDPR, yo creo que entonces no ha tomado contacto con el GDPR, ¿vale? En una reunión del Consejo General de la Abogacía, el año 2018, donde todos los DPO de todos los colegios de abogados de España nos reuníamos, el equipo del comité del Consejo General de la Abogacía decía, el trabajo más difícil que hemos tenido como abogados es determinar las bases de licitud. Eran auténticas peleas entre nosotros porque no nos poníamos de acuerdo. Entonces, para que veáis un poco la dificultad de utilizar correctamente las bases de licitud, porque son las llaves. Si yo no utilizo la llave correcta, seré un intruso en la vivienda de una persona. Esto creo que es este ejemplo que me gusta utilizarlo, es decir, oiga, es que me va a sonar la alarma y va a llegar la policía y dice, usted es un intruso. ¿Vale? Pues este ejemplo que es muy sencillo de entender es la importancia que tiene el que utilicemos una base de licitud correcta. Y quizás, Leocadio, ahí lo que tú comentas también, el análisis, ponderación, ¿verdad?, de intereses legítimos, que el de una empresa no puede ser superior, ¿verdad?, al de las personas, o no puede afectar como superioridad a las personas, ¿verdad? O sea, si el interés legítimo de las personas prima, se cae finalmente la base de licitud, lo hace muy contextual y está relacionada directamente con su naturaleza de flexibilidad, porque a diferencia de otras bases legales, por ejemplo, la misma la ley, ¿verdad? Una obligación, con el cumplimiento de una obligación legal, o el contrato, el interés legítimo no se limita a una categoría específica o predefinida. O sea, la ley no dice, estos son los intereses legítimos válidos para una empresa. No, o sea, ahí hay una libertad y una flexibilidad, y por eso muchas veces se asocia el interés legítimo a materias de innovación, ¿verdad? Porque es muy abierto en ese sentido. Y le quería preguntar a Francisco, desde el punto de vista de esta flexibilidad, que a la vez es la complejidad, es su mejor virtud, ¿verdad? ¿Qué aspectos críticos, pueden ser medidas técnicas, pueden ser organizativas, ¿verdad? A nivel de medidas internas, ¿consideras tú que son fundamentales para evaluar la aplicación de esta base de licitud, pero sobre todo para asegurar una aplicación, ¿verdad?, en el tiempo de manera cuidadosa y eficaz? Las primeras medidas tienen que ser, primero, identificar, conocer tu actividad de tratamiento. Una vez que ya las conoces, puedes tomar ciertas medidas, cuál es la base legal que aplica para este tipo de tratamiento, pero es importante que los procesos internos estén claros, estén conocidos y que estén actualizados, porque no sirve nada que ellos sobre procesos que quizás están desactualizados
me va a generar de que mi análisis va a estar errado, porque estoy mirando una foto de hace un año atrás o hace 3 meses. Entonces, tiene que ser esencial, primero, un lineamiento y una cultura corporativa robusta en torno al cumplimiento normativo. Primero, seguir un comportamiento. También me encanta hablar de que la protección de datos tiene mucho de empatía, de ponerse en el lugar de otro. Y el ponerse en el lugar del titular de los datos personales me hace a mí ver si efectivamente mi necesidad es tan real para justificar ese interés legítimo. Entonces, de ese punto de vista, también tiene que haber una organización interna que me permita poder gestionar adecuadamente esos riesgos. Porque al final del día estamos tratando sobre riesgos en casos de incumplimiento. Entonces, internamente tengo que tener una empresa con procesos claros, con políticas definidas, no tenemos que olvidar el tema de transparencia, de efectivamente tener adecuados grados de información para nuestros grupos de interés, particularmente para nuestros clientes en esta materia. Y tenemos que ese análisis que comentábamos, donde vamos a sopesar la necesidad que tiene la empresa versus los derechos que tiene el titular, para nosotros es muy importante, porque eso me va a permitir poder tomar decisiones adecuadas en cuanto a si es necesario tratar ese dato o no. Las empresas hoy en día juntan mucha información, pero esa información no es necesaria, por ejemplo, para la entrega de un determinado producto. Entonces, el momento que yo tengo más información, más data al interior de la empresa, tengo más riesgo. Y al final del día hay que tener solamente la información que es necesaria para la contratación de ese producto, para la vida quizás de ese producto, o al final del día yo tengo que ser capaz de, a través de estas mismas medidas internas que te estoy comentando, resguardar a la empresa. Yo finalmente estoy resguardando porque a mí lo que me interesa es no pasar a llevar los derechos de la persona si no tengo una verdadera necesidad, y que finalmente eso repercuta en un beneficio para esta persona. No pensar solamente en el beneficio de la empresa, sino que también sopesado con los derechos que tiene el titular de los datos personales. Este comentario, Francisco, me resuena mucho de la empatía, ¿verdad? Finalmente uno tiene que salir desde la empresa para poder analizar este tema. O sea, y muchas veces uno puede decir, mira, la protección de datos es súper compleja y de repente tú conoces las leyes del consumidor, ya. Un poco esa es la lógica, ¿verdad? Y tener esa empatía, claro, te permite quizás también afrontar y hacer una gestión de riesgo correcta, porque te permite ver muchos más riesgos de los que uno usualmente ve, ¿verdad? Principalmente en materia de protección de datos, y Locadio lo sabe aquí, y es un chiste un poco de los ingenieros, aquí el mayor riesgo es la empresa misma. O sea, el mayor, en el fondo, cuando uno detalla, ¿verdad?, las vulnerabilidades en materia de ciberseguridad y habla de los intrusos, aquí el mayor intruso, como decía Leocadio, puede ser la empresa misma que tiene. Puede entrar, ¿verdad?, a todas las medidas de seguridad, etcétera, pero tiene que mantener su perfil desde el punto de vista de un gestor, ¿verdad?, y tiene injerencia en los derechos fundamentales de las personas. Muchas gracias por todas yo creo que nos hemos llevado una gran enseñanza de todo lo que nos dicen ustedes. Para concluir, y para este tremendo panel de expertos, ¿verdad?, y con el objetivo de ofrecer recomendaciones concretas, a nosotros nos encanta y abogamos siempre por ser muy prácticos en esta materia, porque sabemos que es muy densa, ¿verdad?, incluso para muchos profesionales que trabajan en esta materia, con el objetivo de ofrecer recomendaciones concretas y accionables a todos quienes nos escuchan y quienes van a ver posteriormente este webinar, ¿verdad? Me gustaría formularles una pregunta final a los tres panelistas. Desde su amplia y profunda experiencia, ¿verdad?, si tuvieran que ofrecer una recomendación clave, contundente, ¿verdad?, para implementar el interés legítimo de una forma responsable y de una forma lícita, ¿verdad?, y efectiva, asegurando un balance justo, este famoso balance que estamos hablando,
entre las necesidades empresariales y las salvaguardias a los derechos fundamentales de los interesados. ¿Cuál sería? Jimena. Bueno, es que a mí me parece que existiendo tanta, quizás no va a ser lo que esperan lo que voy a contestar, pero existiendo tanta incertidumbre jurídica aún sobre cómo se va a interpretar finalmente el interés legítimo acá en Chile, dada la incertidumbre jurídica que ya viene desde Europa, yo les aconsejaría, cuando hacen el análisis, digamos, que obviamente primero tienen que pensar en qué industria estoy, ¿no es cierto? ¿Cuál es la regulación específica que se me aplica? ¿Qué tipo de datos trato? ¿Para qué los trato? Etcétera. Tratar de ampararse en las otras fuentes de base de licitud. O sea, yo creo que mucho el cumplimiento va a haber, sobre todo en el B2C, mucho va a ser cumplimiento del contrato, o tratativas precontractuales, mucho es cumplimiento de la ley, todo lo que es materia laboral, seguridad social, mucho va a ser cumplimiento de la ley. En los sectores regulados hay mucha especificidad que es cumplimiento de la ley. Y entonces, en verdad, ampararse en esta otra fuente de base de licitud que son un poco más claras. Y finalmente el otro consejo es que el monitoreo sea permanente, ¿no es cierto? Porque como hemos dicho ya todos, aquí hay, es un ser humano, es un ser vivo que va cambiando a lo largo de la vida del dato. Bien. Francisco, ¿tu recomendación? Mira, yo te diría para los que trabajamos en mercados particularmente regulados, comparto lo que dice Jimena, que a veces uno intenta, uno termina haciendo como una escala de bases de licitud nos vamos a encontrar con que dentro de cumplimiento de obligación legal, cumplimiento de obligaciones contractuales, sí efectivamente te va a dar un campo y va a tener un grado de certeza mayor. Pero mi recomendación es estar donde finalmente se toman las decisiones para los tratamientos, para poder asesorar adecuadamente y ir precisando cada uno de los tipos de obligaciones y mitigar gran parte de los riesgos. Yo diría esto es gestión de riesgo. Y en esa gestión de riesgo es esencial estar donde se toman las decisiones. O sea, que las personas vinculadas y que trabajamos en protección de datos estemos a la hora del tratamiento de datos, o sea, que el negocio no esté solo. Y ahí, efectivamente, el estar nos va a ayudar a poder hacer los análisis que hemos dicho, hemos explicado latamente en qué cosas tenemos que mirar y cómo poder evaluarlo, pero yo diría que tenemos que estar ahí. Gracias, Francisco. Leocadio, ¿tu recomendación? Totalmente de acuerdo con Jimena y con Francisco lo que han comentado, pero bueno, yo también quiero también añadir algo más. Mira, el 80% de los incidentes que tenemos en el mundo de la ciberseguridad tienen como causa raíz problemas de gobierno. Mucho a la pregunta qué recomendación clave ofrecería para implementar el interés legítimo, te diría claramente un compromiso claro por parte del directorio. Tiene que haber una política muy clara de compromiso no solamente con el cumplimiento. Un compromiso con el cumplimiento es una auténtica falacia. Permitidme que lo diga en el tema, sobre todo que hablamos de derechos fundamentales, ¿vale? Aquí no hablamos de salir a cumplir para evitar sencillamente un tema penal o un tema tributario. Estamos hablando de derechos fundamentales. Creo que es un tema que es importante entenderlo. Entonces, el compromiso por parte de la dirección no tiene que ser salir a cumplir, sino salir directamente a poner a las personas en el centro de su operativa, respetando la dignidad. Creo que ese compromiso es muy importante de arriba hacia abajo, porque desde ahí se va a condicionar digamos, el apetito del riesgo de los distintos procesos. Hemos hablado de áreas de recursos humanos, podemos hablar de áreas de marketing, podemos hablar de áreas de comunicación, donde es muy probable que quieran instar o empujar, digo, otras también, ¿no? Y tengan, digamos, muchas actividades de tratamiento que podrían impulsar a través del interés legítimo. Entonces, en aquellas áreas donde hay un apetito de riesgo mayor, solo hay una forma de controlar, y es que el mandamiento venga de arriba hacia abajo. No que venga el legislativo, porque el legislativo ya lo tenemos. Es que la propia organización lo obligue de arriba hacia abajo, porque si no hacemos eso, lo que nos estamos encontrando cuando auditamos es que hay áreas que lo hacen bien y áreas dentro de la misma organización
que dice, ¿sabes qué? Esto conmigo no va. A mí me dice que esto lo tengo que hacer, tengo que vender, lo tengo que producir, lo tengo que contratar empleados y me da absolutamente igual el tema. Y eso nos estamos encontrando en muchísimas organizaciones dentro de la propia casa. Por eso lo que tú comentabas, Catherine, es una verdad como un castillo. El problema lo ocasionamos dentro, muchas veces. Entonces yo creo que la única forma es ordenar la casa por dentro, saber lo que queremos y a partir de ahí definir estrategia y táctica. Y habrá un momento determinado, y yo creo que no hay que huir del 6.1F. El 6.1 es un magnífico habilitador, pero hay que aprender a utilizarlo. Es una herramienta compleja, pero igual que hablamos de un bisturí de altísima precisión, no solo deja en manos de un niño de 8 años, 10 años, sino en manos de un cirujano experto. Yo creo que es importante que quienes quieran utilizar esto y sobre todo las áreas de apoyo y de desarrollo, digamos, necesitan aprender a utilizarlo, necesitan conocer cómo funciona el mecanismo, aprender de lecciones, inclusive dentro de esa dicotomía dispar que tenemos en el modelo europeo, creo que se pueden extraer muchas lecciones de quienes son más laxos y quienes son más estrictos y podemos encontrar una vía que nos podría resolver, pero siempre y cuando nosotros eh, lo hagamos bien. Entonces, este es el problema. No es un problema de fondo, a veces es un problema de forma, a veces el problema no es de forma, el problema es de fondo. Al final, el problema de verdad es tanto de fondo como de forma. Y esto es lo que tenemos que cuidar. Muchas gracias, Leocadio. Bueno, yo en particular les agradezco de verdad toda su, no, creo que todos nos llevamos acá un panorama muy completo y una guía muy útil sobre este tema. Y quiero destacar algo, porque si es un tema que puede muchas veces ser más complejo o sonar más técnico, finalmente ustedes y las palabras que más nombraron, ¿verdad? Este panel de expertos, transparencia, empatía, confianza, responsabilidad, finalmente el camino, ¿verdad? El camino que pueda llevar a las empresas a una correcta implementación de la ley. Y se entiende mucho los desafíos desde su origen, que precisamente están basadas en derecho. Y me alegra mucho que hayamos llegado a esa conclusión, porque claro, hablamos de un tema más complejo y de distintas aristas, pero las palabras que más resuenan y los conceptos que más resuenan, claro, la empatía, la lealtad, ¿verdad? Como dice Leocadio, ¿verdad? Fairness propiamente tal, y la confianza. La confianza es finalmente la base de cualquier negocio, sobre todo de aquellos negocios que están directamente relacionados con los usuarios. Y eso es la base, ¿verdad? El respeto, la dignidad, y volvemos a los derechos fundamentales. Finalmente, claro, todas estas temáticas complejas llegan a un mismo fin y se hace más, entendiendo como su esencia se hace mucho más, a mí en particular me hace mucho más sentido y explicarlo y entenderlo. Así que muchas gracias Francisco, Leocadio, Jimena, muchas gracias por estas brillantes, ¿verdad?, presentaciones y por este enriquecedor conocimiento.